porque en esa primera conversación que tuvimos alrededor de Ami, se quedó pendiente una respuesta de tu parte. Dije, vamos a ver si con el tiempo me la da, que tiene que ver con la figura del lagarto, de este lagarto que te decía que si de alguna u otra manera te remite a la A figura mi paterna, papá. a tu padre, y es que ahora revisitando la película, hay una frase muy bonita que dice ella, el lagarto me enseñó, ¿no? O sea, esa pequeña línea dice muchísimo, porque es además como un guía, ¿no? Como un espíritu guía que está ahí Como un presente, espíritu protector, en realidad. sí, que ahí está. Entonces te lo vuelvo a preguntar, ¿lagarto de alguna u otra manera es tu papá? No sé. Nunca lo hice conscientemente. Nunca lo... Habrá operado el inconsciente. Por, porque sí, yo sentí por momentos protección en mi papá. Habrá operado algo inconsciente. Yo lo que sentí es que era una niña muy sola y que no quería que haga ese recorrido sola. Eso es lo que yo sentí. Entonces, y fue una decisión inclusive después de filmar que este lagarto esté. Fue una decisión de montaje. ¿Mm? No era algo que yo había guionado, sino que fue una figura que puse ahí porque no quería que esté sola, simplemente. Y ahí fue que nació la figura del lagarto. Creo que operó el inconsciente. Creo que básico, porque también, mira qué fuerte. Ahora, porque me quedó la pregunta que me hiciste, por eso me acordé muy rápido. Porque mi papá fallece durante el rodaje, no durante, sí, durante el tiempo que yo estaba con el proyecto de AMI. Mi papá fallece en el 2017. Y fue parte, uno que se acuerda de la vida de uno a través de películas, que es cuando hice Maca Paraguay, yo estaba haciendo tal cosa. Esto fue mientras ejercicio de memoria. Y durante AMI fallece mi papá, que no sé, yo estaba lista quizá para esa partida, pero nunca deja de ser una ausencia igualmente. Yo creo que habrá operado quizá algo en el inconsciente. Y es que también ahora que la volví a ver, hay algo que me brincó mucho con relación, digamos, a la realidad mexicana. Yo no sé si sea toda latinoamericana, pero al menos mexicana, en este sentido de la protección, de cómo recurrir a, en este caso, un espíritu que puede ser la figura paterna o una figura masculina, para que una niña no esté sola, no transite sola ante ciertos desplazamientos, ante o exilios obligados. En México lo vemos porque vivimos en un país lleno de ausencias paternas, ¿no? Muchos papás no existen, se van de casas, se van de hogares, en fin. Y actualmente, pues nuestra realidad es de un incremento constante de feminicidios. Cada vez vemos que son más niñas, más mujeres las que son asesinadas y al mismo tiempo, pues quedan huérfanas muchas niñas, ¿no? Que son las otras víctimas de estos crímenes. ¿Cómo transitan ellas? ¿Hacia dónde van? ¿Y quiénes son los que las protegen? En algunos casos también vemos el otro contraste porque también hay padres que están ahí queriendo ver la manera de cómo protegerlas, pero a veces no saben ni cómo hacerle, sobre todo en estos territorios que han sido avasallados por el crimen organizado y que obligan a que estas familias tengan que retirarse. Lo vemos en este caso con AMI en la cultura paraguaya, específicamente en una comunidad indígena, pero es una realidad que aplica en cualquier territorio de Latinoamérica. ¿Cómo entrarle también al tema de la protección? Entender que una niña o un niño incluso no tienen que hacer estos recorridos solos ante un impacto tan fuerte como es prácticamente retirarte del lugar donde naciste y quieres crecer y al cual amas. Sí, vos sabés que es algo que a mí cada vez también son más los casos de niñas indígenas eh, prostituidas y también que van a la ciudad, que van a Asunción, están muy desprotegidas, no tienen forma de sobrevivir en un territorio tan hostil y tan distinto, van con la esperanza de tener algo mejor, porque van siendo cercadas, digamos, o cercados y cercadas. Pero entonces muy rápido van a la prostitución y van también a las drogas. Y los casos de muertes de niñas indígenas crecieron mucho. En sus comunidades, por una cuestión cultural, dentro de todo están protegidas, dentro de la comunidad, Ujú. dentro de sus comunidades, pero es cada vez menos probable que puedan quedarse ahí.
por una cuestión económica. Entonces van muy rápido a trabajar como empleadas de los menonitas o como empleadas de los paraguayos. A veces no pueden sobrevivir esas realidades, entonces terminan viviendo en las terminales de ómnibus. Esto es solamente algo que podría ser un estado presente, pero tampoco tenemos estados presentes en Latinoamérica. Realmente son, o el Estado realmente nunca tiene como una propuesta como para toda la población indígena o toda la población más desprotegida en general, que es la población de estas niñas que van quedando huérfanas, ¿verdad? Porque también ni siquiera es que van quedando huérfanas, es que los padres desaparecen, por otro Ujú. lado. Mm, Sobre todo esto se da más en las ciudades, ¿no? Que son madres solas, madres solteras, las que van teniendo estas niñas y que estas niñas quedan en un estado de vulnerabilidad muy, muy grande. Y también es algo que tiene que ver con la pobreza, algo que tiene que ver con, en Paraguay es algo que está muy asociado también a la droga. Hace poco murió una niña, un caso muy terrible la semana pasada. Una niña de 3 años que fue abusada y su madre la entregó a cambio de drogas. O sea, es una realidad terrible, ¿verdad? Pero es algo que se da. Y es solamente algo que podría darse desde un estado presente, pero no ocurre tampoco. Contrapeso porque Ami no es precisamente una película que nos remonte a pura tristeza o a puro dolor, sino que también a la belleza. Y entre esa belleza es la experiencia sensorial de acudir a una sala de cine. No, no es una película solamente visual, sino que también juega con los oídos, con el aspecto sonoro. ¿Qué, qué significa para ti que Ami llegue? Digo, yo sé, la vi incluso en la muestra internacional, pero que llegue ahora sí como estreno a salas y que el público vaya y diga, ah, mira, o sea, no se trata nada más de ver, sino también de sentir lo que me está contando esta historia y cuál es su atmósfera y su ambiente precisamente, porque como te dije la primera vez, algo que te inquieta la película es salir y escuchar tu hábitat, ¿no? Por lo menos las aves o sentir el pasto, o si vives en una zona donde hay agua, pues sentir el agua. ¿Qué representa para ti eso? Mira, el monte tiene algo muy fuerte, que es que al estar en el monte es tan cerrado, el monte paraguayo es un monte muy bajo y muy cerrado, con mucha maraña, no es un monte alto, no para nada. Entonces, tenés muy poco campo visual. Son caminos muy, muy pequeños por los que vas yendo, muy finos, y donde tenés que estar muy atento es en lo que vas escuchando. Entonces, eso fue para mí como algo que me impactó mucho cuando empiezo a estar mucho en el monte, ¿no? Cómo los sentidos se te van agudizando por un lado. Y por otro lado, también me pasa que como no puedo filmar todo el monte, lo que sí podía hacer es registrar el sonido del monte. Y fue para mí un desafío muy grande con los chicos que hicimos el sonido, que son Javier Umpierres y Carlos Cortés, que también tuve como dos gigantes, digamos, ahí en el sonido, que fue prácticamente el mezclar la película como si fuera una instalación. Entonces, el sonido no es que está ahí puesto en la pantalla, sino que es un sonido expandido, que es una licencia también que uno puede darse a partir de estar trabajando con el monte, que es un territorio que va mucho más allá de lo que puedes ver, es de lo que puedes sentir y escuchar Y sobre todo. finalmente, Paz, ¿cómo prestarle atención, cómo observar o cómo diagnosticar incluso al cine latinoamericano hoy día? Te lo pregunto como mexicano porque estamos tan cerca de Estados Unidos que hay un grueso de público que cree que nada más el único cine que se hace y es factible de digerir es el de Estados Unidos. Y no, o sea, Latinoamérica está haciendo muchas cosas muy interesantes. ¿Dónde estamos parados hoy día en esa materia? Mira, para mí el cine mexicano, si vos me hablas a mí de cine mexicano, te voy a hablar de Carlos Reigadas, Amat Escalante y Tatiana Hueso, no te voy a hablar de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Para mí eso ya es como tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, digamos. Ahora, yo creo que el cine mexicano y el cine latinoamericano representados por estas personas es un cine que es un lujo tenerlo, realmente. Yo pienso que hoy a mí es una de las cinematografías que más me gusta, el cine latinoamericano. No sé si porque soy latinoamericana y me encuentro ahí, Ujú. o porque es
un cine que realmente tiene un tiempo y un espacio, genera un tiempo y un espacio, no sé, distinto. Creo que muy pocos directores llegan también a ese tiempo, a ese espacio en el que nosotros vivimos como constantemente o naturalmente. Eh, Carlos Regás es un director que se ocupa de que el plano tenga un tiempo, por decirte. Ujú, Eh, Lucrecia Martel es una directora que es capaz de generarte una inquietud que ningún director lo puede hacer. Hay una incomodidad todo el tiempo cuando estás viendo alguna película de ella. Yo encuentro, no sé, esa maravilla en directores de afuera, muy pocos, casi te diría que en Apichatpong. A mí el cine de Bilgen Ceylan me gusta mucho, pero sobre todo a mí el cine que más miro y que más me gusta es el latinoamericano.